Listos, ya estamos dándole la bienvenida a nuestra emisión de Avia Yala Mundo correspondiente a este miércoles 16 de mayo de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos internacionales más importantes de esta jornada. Vamos ya a nuestro primer bloque. Comenzamos en Argentina, donde una gran multitud de ciudadanos ha condenado, ha repudiado la actual situación que atraviesa el pueblo palestino. Han repudiado los ataques, los crímenes del ejército sionista de Israel contra los ciudadanos palestinos en la franja, en la frontera entre la franja de Gaza y los territorios ocupados por Israel. Como pueden ver acá en sus pantallas, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, junto a diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y también muchos ciudadanos que se autoconvocaron, marcharon hacia la Embajada de Israel y allí repudiaron el ataque perpetrado por el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Recordemos que más de 60 ciudadanos palestinos han fallecido y casi 3.000 han resultado heridos por el fuego indiscriminado y genocida del ejército israelí contra los manifestantes en la frontera entre Gaza y los territorios ocupados. Manifestantes que han estado protestando por el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Los territorios palestinos viven además una huelga general y una jornada de luto en el 70 aniversario de la Nakba, la catástrofe que recuerda la creación del Estado de Israel y la expulsión de alrededor de 850.000 ciudadanos palestinos de sus tierras originarias. 70 años después de ese hecho fatídico para el pueblo palestino, ellos siguen sufriendo las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos por parte del Estado sionista de Israel ante la mirada muchas veces cómplices de una parte de la humanidad. Y estas han sido las muestras de solidaridad y respaldo de, como les decía, miles de ciudadanos argentinos que han desfilado allí en Buenos Aires y se han manifestado ante la Embajada de Israel en la capital argentina. 70 años se cumplen de esa salida forzosa de los más de 850.000 ciudadanos palestinos de sus tierras con la creación del Estado sionista de Israel. Vamos a continuar con el tema de la situación en Palestina, la condena que se está haciendo contra este genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino allí en la franja de Gaza, porque la alcaldesa de la ciudad española de Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, Ada Colau, la tienen acá en sus pantallas, ha enviado una carta al presidente de España, Mariano Rajoy, en la cual le pide un embargo integral de la venta de armas a Israel, así como que inste a la Comisión Europea a revocar la condición que le tiene a Israel como socio preferente. Ada Colau en la mañana junto a todos sus compañeros en el Ayuntamiento de Barcelona convocó a un minuto de silencio en memoria de los 60 ciudadanos palestinos muertos a manos de las fuerzas sionistas israelíes durante sus protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén. Ahí ven el momento en que Ada Colau encabezó ese minuto de silencio que hicieron allí frente al Ayuntamiento de Barcelona por las víctimas fatales y también por los casi 3.000 heridos que ya se suman por esta acción genocida del ejército sionista de Israel contra los ciudadanos palestinos en la frontera con la franja de Gaza. Colau se pronunció también a favor de una solución justa basada en el diálogo y las resoluciones de las Naciones Unidas, al recordar los 70 años de injusticia y expulsión de sus tierras al pueblo de Palestina. Ha llamado ahí al que el Congreso español, aquí ya tienen imágenes de sesiones del Congreso español y precisamente del presidente Mariano Rajoy, acompañado por la vicepresidenta, la tienen aquí, Soraya Sáenz de Santa María, a quienes ha
exigido que debe España contribuir a que termine este derramamiento de sangre allí en los territorios palestinos y en particular con esta genocida acción que está cometiendo el ejército sionista de Israel contra el pueblo de Gaza. También ha llamado a otros integrantes del gobierno español, como es esta señora que tienen ahora ustedes en sus pantallas, María Dolores de Cospedal, precisamente la ministra de Defensa de España. Algunos analistas se preguntan si es que acaso el gobierno español, después de tanta instancia a la que le ha llamado la alcaldesa de Barcelona, no serán capaces de condolerse ante esas lamentables imágenes que se están recibiendo a través de todo el mundo y que está sufriendo el pueblo palestino. ¿Será posible que ni Soraya Sáenz de Santa María, la que tienen ahí al lado de Mariano Rajoy, ni tampoco María Dolores de Cospedal, dos de las figuras más importantes del actual gobierno español, sean capaces de condolerse por el sufrimiento que tiene el pueblo palestino? Finalmente, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, realizó un llamado a las ciudades hermanas del resto de Europa para que se sumen a la demanda de embargo de exportación de armamento a Israel, propuesta por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. Hasta aquí lo que hemos podido recabar para presentarles sobre las repercusiones que siguen teniendo estas acciones genocidas del ejército israelí contra los ciudadanos palestinos. Vamos ahora a nuestra primera pausa. Al regreso volvemos con más de la actualidad internacional. Listos ya para nuestro segundo bloque. Vamos a iniciarlo en América Latina, exactamente en Colombia, porque durante esta jornada se ha hecho público que existen indicios de la existencia de una red mafiosa compuesta por funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional que venderían paquetes, escuchen bien, venderían paquetes electorales para elegir candidatos y adulterar los resultados en las urnas. Aquí tienen imágenes de anteriores elecciones en Colombia que han estado bajo el ojo acusador de un informe que han presentado Ariel Ávila y León Valencia de la Fundación Paz y Reconciliación, donde señalan, el informe se llama Así se roban las elecciones en Colombia, que se han cambiado jurados electorales, que se han adulterado formularios en donde se realiza el escrutinio final y que incluso se han manipulado software mediante los cuales se sistematiza todo el proceso. Son algunas de las maneras que tanto Ariel Ávila como León Valencia, les decía, integrantes de la Fundación Paz y Reconciliación, indican que se estaría cometiendo fraude desde algunos comicios ya anteriores en Colombia. Según el informe presentado por ellos, ya el Consejo de Estado en su sentencia sobre la devolución de las curules a 3 candidatos del partido político Mira había advertido sobre la vulnerabilidad de todo el proceso electoral en Colombia. Pero la Registraduría Nacional, que encabeza Juan Carlos Galindo, ha hecho caso omiso de todas las advertencias. La cuestión, según el informe presentado por estos investigadores, es que gran parte del proceso está en manos de empresas privadas, sobre las cuales es muy difícil realizar un control real y objetivo. La empresa Thomas Gret & Sons ha firmado contratos multimillonarios con la Registraduría Nacional de Colombia desde el año 2014 con el fin de proveer servicios de logística, escrutinio y digitalización en los procesos electorales. Pero existen serios problemas en temas como la cadena de custodia de los votos o el manejo de la información reservada, y ahí es donde, según estos investigadores, se han cometido fraudes
en una y otras ocasiones. Y por supuesto, esta alerta llega en momentos en que ya el país se está preparando para los próximos comicios presidenciales. La acusación está sustentada con todos estos elementos que han presentado estos dos investigadores de la organización Fundación Paz y Reconciliación. Llama la atención que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la propia Unión Europea, así como otras entidades no gubernamentales, se han continuado preocupando por los próximos comicios electorales, tanto para la presidencia del país como los legislativos regionales que acontecerán este 20 de mayo en Venezuela, y sin embargo no se han pronunciado sobre tan eficaz y sobre todo objetiva denuncia que han realizado estos investigadores sobre los supuestos fraudes cometidos ya en elecciones anteriores en Colombia. Ni siquiera se han pronunciado sobre la continua irrespetabilidad contra los derechos humanos que se siguen aconteciendo, digamos, en Honduras después de aquellas elecciones, de aquellos comicios amañados que volvieron a darle la presidencia del país al que ya era mandatario Juan Orlando Hernández. Situaciones que siguen minando la credibilidad de estas instituciones internacionales, a pesar de que continúan atacando a la República Bolivariana de Venezuela, que ya va a realizar una nueva sesión de comicios electorales, una nueva sesión de vocación democrática y sobre todo elecciones que han sido fiscalizadas en diversas ocasiones y que siempre han dado como resultado el cumplimiento de los lineamientos democráticos y sobre todo la transparencia. Por ejemplo, el Centro Carter así lo ha atestiguado en diversas ocasiones. Estaremos atentos porque las elecciones en Venezuela se van a realizar precisamente este próximo domingo y contrarresta con el hecho de estas denuncias que se han realizado sobre supuestos fraudes electorales en Colombia, la nación vecina. Vamos ahora desde Colombia hasta Nicaragua, porque hoy ya ha iniciado el diálogo nacional al que desde hacía varias semanas había convocado el gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega, quien está participando precisamente allí en esa sesión de diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Nacional. El mandatario, recuerden que convocó a este diálogo nacional desde hace varias semanas para contrarrestar la violencia ejercida por grupos delincuenciales que se aprovecharon del malestar que generó la propuesta de ley de reforma a la seguridad social, una ley que incluso el propio mandatario Ortega revocó apenas a los 2-3 días de haberse aprobado, y que entonces llamó al diálogo y por supuesto a la consulta de todos los sectores que integran la sociedad nicaragüense. Este diálogo, como les decía, con la mediación de la Iglesia, pretende contrarrestar escenas como esta que ustedes están viendo en sus pantallas de violencia que han cometido estos grupos delincuenciales, y el diálogo incluye a sectores empresariales, a estudiantiles y también a trabajadores. Pese al llamado que ha hecho el mandatario Daniel Ortega, lo tienen ahí en sus pantallas, y al amplio rechazo que ha tenido desde todo punto de vista la violencia que se ha cometido en el país, aún se registran algunos actos vandálicos en ciudades como Masaya, Matagalpa y Huigalpa. También han ocurrido algunos tranques de carreteras en diversos puntos del país, según el gobierno, provocados por esos sectores extremistas de la derecha nacional, y también desde el exterior, pues existen denuncias con sobrados elementos de que se está realizando injerencia desde el exterior con el fin de destruir al actual gobierno sandinista encabezado por el presidente Daniel Ortega. Las protestas en Nicaragua comenzaron el pasado 18 de abril y han dejado un saldo de aproximadamente 50 muertos. Y como les decía, todavía hay algunos puntos donde se siguen produciendo estas trágicas situaciones de violencia por parte de estos grupos delincuenciales que están vinculados a la derecha extrema del país y también promovida por la injerencia desde el exterior, incluso con denuncias de que se ha tratado de aplicar esquemas de guarimbas como el que durante los 2 últimos años anteriores se intentó utilizar o se llegaron a utilizar en Venezuela para tratar de destruir a la revolución bolivariana, aunque el intento hasta ahora ha sido fallido.
Y vamos a cerrar este segundo bloque ya fuera de América Latina. Nos vamos hasta Siria porque se ha confirmado durante esta jornada de miércoles que las fuerzas del ejército sirio lograron arrebatar al grupo terrorista Estado Islámico, Daesh, por su acrónimo en árabe, la localidad de Hayar al-Aswad, que era uno de sus últimos feudos al sur de Damasco, la capital siria. Las tropas han logrado, la tienen ya ahí en sus pantallas, controlar por completo la citada localidad después de lanzar intensos combates contra los terroristas. Según la agencia francesa de noticias AFP, las filas de los takfiríes del Daesh han sufrido decenas de bajas. Por su parte, el portal digital Al-Masdar News, un portal digital sirio, señaló que el ejército local y sus aliados también lograron destruir posiciones en poder del Daesh en el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, un campamento de refugiados que se encuentra también al sur de Damasco, la capital siria. Durante el fuerte operativo, ahí tienen algunas de las imágenes. Los soldados sirios han recuperado la mezquita de Al-Aqsa, una escuela y varios bloques en construcción allí en ese campamento que habían sido ocupados desde hacía muchos años por los integrantes del autodenominado Estado Islámico o Daesh, que les decía que es su acrónimo en árabe. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Al regreso volveremos con imágenes lamentables de lo que ha estado ocurriendo en los territorios de Franja junto a la frontera a Israel. En segundos estamos de vuelta.